Buenos días, señores estudiantes. Es para mí un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marjorie Sikiwa. Soy su docente de Ciencias Naturales, quien les va a acompañar a lo largo de su estudio, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que se denomina placas tectónicas. ¿Alguien de aquí del grupo de pronto ha escuchado sobre las placas tectónicas? ¿Qué sabe sobre ellas? ¿Quién me quiere compartir? ¿Nadie ha escuchado qué será eso? Bueno, les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen que la superficie es estática o se mueve? ¿Qué creen ustedes? Se mueve, listen. Se No mueve. es, no es estática, se mueve. Ya, muy bien. Y de eso tiene mucho que ver el tema de hoy que vamos a ver sobre las placas tectónicas, ¿sí? Listo, vamos a ver qué nos dice. Nos dice que una placa tectónica, o también se les denomina litosférica, ¿sí? Nos dice que esto es un fragmento. Permítanme un ratito, ¿cómo está? Bien. Nos dice que esto es un fragmento relativamente rígido y obviamente, como les decía, se mueve, ¿sí? Esto se encuentra sobre la atmósfera y es una zona relativamente plástica del manto superior. ¿Sí? De pronto, como no lo tenían conocimiento, nosotros nos encontramos con 15 placas de gran tamaño y de 40 a 42 microplacas, ¿sí? A esto se refiere lo que son las placas tectónicas, ¿sí? De pronto, la clase anterior nos conectábamos y hablábamos sobre las divisiones, cómo se habían empezado a dividir, ¿verdad? En este caso hablábamos sobre, a ver, ¿quién estuvo en la clase anterior aquí? ¿Alguien estuvo en la clase anterior? ¿No? Hablábamos sobre los continentes, ¿se acuerdan? Nadie estuvo en la clase anterior. Yo no creo, listen, porque no tenía internet esa No, qué fecha, creo. horror. A ver, ¿quién me ayuda con los continentes actualmente? El A ver, continente ¿quién me ayuda? asiático, el europeo, el africano, el oceánico, El Antártico, el el antártico. Ártico. El 10 de su. Ya, a ver, ¿ustedes creen que siempre hubieron estos continentes? ¿O será que a lo largo del tiempo se fueron creando poco a poco? Se fueron creando, creo yo. A lo largo del tiempo, Ya, algunos continentes se fueron creando poco a poco. Depende, más o menos tengo conocimiento a los terremotos. O sea, se fueron abriendo. ya, muy bien. Entonces, todo lo que estamos hablando ahorita es en base al movimiento de estas placas tectónicas. ¿Alguien me quiere decir cuál fue el primer continente que teníamos? ¿No? Bueno, el primer continente que se denominó Pangea. ¿Sí? Posterior a eso, con el movimiento de estas placas tectónicas, se fueron dividiendo y se crearon dos continentes más. ¿Sí? ¿Alguien recuerda el nombre? El uno se llamaba Laurasia, ¿sí? Y el otro, Gondwana, ¿sí? Desde ahí vamos a partir. Entonces, hablando de las placas tectónicas, también conocidas como litosféricas, nos dice que son fragmentos de litosferas, ¿verdad? Entonces, en toda la litosfera está dividida, como les mencionaba, en 15 placas tectónicas de menor tamaño y de mayor tamaño y de 40 a 42 de menor tamaño. Podemos observar esta imagen. ¿Qué les refleja a ustedes esta imagen?
¿Qué pueden visualizar? ¿Qué me pueden decir de esta imagen? Montañas. Ya. ¿Qué más podemos apreciar en esta imagen? Nevados parecen. Ya. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hablar que hace millones de años atrás, la vida geológica de la Tierra ha sido bastante intensa, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la superficie de esta ha ido cambiando continuamente a lo largo de millones de años, como les mencionaba. Entonces, de esta manera se fueron dando origen a los nuevos continentes, que hace rato por ahí alguien me decía, pero no lograba indicarme todos los continentes, ¿verdad? Entonces, ahorita sí lo vamos a hacer de manera ordenada. Alguien me decía por ahí, sí, creo que me decía alguien por ahí. ¿Cuáles eran estos continentes? Americano, Ya, asiático. Ay, se me volara. Europeo, El ya, europeo. el africano, ya, muy bien. y el antártico. Ya, muy bien, Oceanía. Entonces vamos a hablar de los continentes que conocemos actualmente como Asia, África, el continente americano, ¿verdad? Antártida, Europa y Oceanía. Ya. Entonces, debido a estos grandes movimientos de la corteza terrestre, los cambios provocados por las antiguas glaciaciones nos permitieron conocer en este caso, como podemos observar, la cima del Everest, ¿verdad? En donde se pueden encontrar restos fósiles. ¿Sí? ¿Qué serán los restos fósiles? Huesos o esqueletos de hace miles de años atrás, como de animales o de humanos que no creo que con los gigantes, algo así. Ya, muy bien. Entonces nos dice que en esta montaña de Everest han encontrado fósiles de peces o también sedimentos, ¿sí? Que demuestran que en la cima anteriormente se hallaba sumergida en el mar, ¿verdad? Porque si no hubiese habido agua, no hubiese habido mar, pues obviamente estos peces Aquí está dando clases no en vivo, habrían estos fósiles, ¿verdad? clases que quedan grabadas ahí para hacer Ya, tareas. listo. Vamos a ver sobre las placas tectónicas nuevamente en términos de teoría. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Pueden leer la diapositiva que se está presentando en este momento? ¿Quién me ayuda? Recuerden que de estas preguntas al final van a estar las preguntas de la clase en vivo. Sí, así es que tenemos que Yo tener le en hice. cuenta. A ver, siga. Hay que hacer lectura, dice. Sí, Dice, las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera, compuesta por la parte superior del manto superior y de la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. La velocidad de movimiento de una placa respecto de otra es muy lento, 2.5 centímetros año. Por eso hay que considerar periodos de tiempo muy grandes para apreciar cambios. ya, muy bien. Gracias por la lectura. Recuerden que esto es como participación en clase, ¿sí? Ya, vamos a seguir. Nos dice que actualmente existen placas tectónicas de la superficie de la Tierra con límites, ¿verdad? O estas al menos están definidas. Nosotros encontramos 3 clases de límites. ¿Cuáles serán esas 3 clases de límites? ¿Cuáles serán esos 3 clases de límites? ¿Mm? Nos vamos a apoyar en las diapositivas que estamos observando. ¿Cuáles serán, chicos? Ahí está la pollita. ¿Cuáles serán esos 3 límites?
Esos tres que están ahí en la pantalla, pues. Ya, ¿cuáles son? Los movimientos entre placas. Ya, ¿cuáles son esos movimientos? O Los los límites. convergentes, divergentes y Las transformantes. convergentes, divergentes y transformantes. Ya, No muy se bien. mira muy bien. Entonces, ya. Ay, perdón, disculparán Está la muy imagen, creo chiquito. que está muy opaca. Ya, entonces esos tres límites de las placas, ya sabemos cuáles han sido. Son tres límites, ¿no? Convergentes, divergentes y transformantes. Así es que para la próxima que les pregunten a ustedes qué serán esas placas tectónicas, ya saben cómo están conformadas, que han sido con tres tipos de límites, ¿sí? Ya. Vamos a ver qué significan estos límites divergentes. Por favor, ahí sí se puede apreciar. Sí, Ya. sí la veo bien. Muy bien. Entonces, los límites divergentes, ¿qué nos dice? En tectónicas de placas es un borde divergente, en este caso es el límite entre dos placas litosféricas contiguas que se separan, ¿verdad? Entonces, por favor pongan mucha atención, nos dicen que estas dos placas, ¿sí? Son juntas, pero al mismo tiempo se separan. Apague por favor el micrófono, muy amable. Entonces, nos dice que conforme a estas placas divergentes, nos dice nuevo material asciende por procesos magmáticos desde el manto terrestre, creándose en este caso la litosfera, ¿sí? Por lo tanto, también recibe el nombre de borde constructivo. ¿Qué será la litosfera? ¿Quién me ayuda? ¿Qué será la litosfera? Solo escucho la voz de la luz, pero ya. ¿Qué será esto? Bueno, entonces vamos a aprender el significado de litosfera. Esto prácticamente es la capa externa y rígida de la Tierra. No, cuando activas el Entonces, micrófono, este ha ahí sido aparece el límite la voz divergente. de la cámara también a la vez. Voy a silenciar a alguien, no sé quién me está hablando. Que vas a entender, es mucha tecnología para vos, pero Vamos qué a chido. silenciar a Alex. Mucha tecnología, dice Alex. No se preocupen, así vamos aprendiendo, chicos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver los límites transformantes. ¿Quién me ayuda, por favor? Bueno, entonces no quieren hablar. Nos dice que estos límites transformantes no se crean ni se destruye la litosfera. ¿Qué era la litosfera? La capa externa y rígida de la Tierra. ¿Sí? En este caso, se llaman así a los bordes pasivos, es decir, que no se encuentran en acción. ¿Sí? En estas zonas de placas nos dice que se deslizan lateralmente una respecto del otro. ¿Sí? En este caso, nos dice que realizan un desplazamiento, este puede ser de centrarse o puede ser a ver, ¿cómo les digo? Un espacio, en este caso habla de centenares o incluso de miles de kilómetros, ¿sí? En este caso no hay destrucción. Vamos a ver en este momento los límites convergentes. ¿Quién me ayuda, por favor, a cuáles son los límites convergentes? Yo le hice. A ver. Ya. Son zonas donde las placas se aproximan y se empujan, por tanto, en ellos se destruye litosfera oceánica, también se llaman bordes destructivos. Se sitúan generalmente cerca de los bordes de los continentes, coinciden con dos zonas geológicas. Ya, muy bien. Entonces, prácticamente en estos límites sí existe destrucción, ¿verdad? Ya. ¿Quién me puede ayudar con un ejemplo de destrucción? Vlade. Nos habla en este límite sobre la zona de subducción, ¿sí? ¿Qué será la subducción? ¿Quién me ayuda? Yo le hice A ver, por favor. subducción. Una de las placas se pliega, se introduce bajo la otra. El límite está marcado por una fosa oceánica.
o fosa abisal. Una estrecha zanja cuyos flancos pertenecen a una placa distinta. Ya, muy bien. Entonces podemos decir que en estas placas se pliega, nos dice un ángulo pequeño, ¿sí? Hacia el interior de la tierra y se introduce una abajo de la otra. ¿Ya? Perdón, Lice, me salté me faltó aquí, pero ya, son ya los Ya, 5 no se años que vuelvo a preocupe, estudiar ya le otra estoy vez. hablando. No se preocupe. Mala mi En este lectura. caso, como les mencionaba, ¿no? En este límite, en cambio, está marcado, nos dice, por una fosa oceánica o fosa abisal, ¿sí? Ya. De pronto hay alguien aquí que tiene... bueno, ¿quién me puede decir a qué se refiere una colisión? En términos generales. ¿Qué será una colisión? Ustedes Colisión deciden. es algo destructivo. Colisiona, Ya, destruir. ya. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice de la colisión? Se origina, en este caso, cuando la convergencia facilitada por la subducción provoca aproximación entre dos masas continentales. Al final de estas dos masas nos dice que chocan con los materiales continentales en la placa que subduce emergente o, en este caso, un orogeno de colisión. ¿Sí? Como podemos apreciar en la imagen, tenemos tenemos unos límites y estos al momento de unirse provocan una colisión y muchas veces en este tipo de colisiones pues obviamente da origen, como se puede apreciar aquí, a la erupción de los volcanes. ¿Ya? Aquí se puede apreciar de manera más detallada lo que les acabo de decir. En este caso, en el borde de las placas nos dice que estas placas, ¿se acuerdan que les decía que son contiguas? Es decir, que son juntas, ¿sí? Y se provoca lo del vulcanismo. ¿Quién me ayuda, por favor, con el vulcanismo? A ver. Vulcanismo. A la mayor parte del vulcanismo activo se genera en el eje de los dorsales, en los límites divergentes, por ser submarino y el tipo fluvial, poco violento, pasa muy desapercibido. Detrás se ubican las regiones contiguas a las fosas de al lado de la placa, que no subduce. Gracias, licenciada. Ya, muy bien, muchas gracias, no se preocupen. Les hago que me ayuden con esta lectura porque me gusta que el estudiante participe, ¿sí? Ya, entonces hablamos que la mayor parte del vulcanismo, en este caso, activos, en este se genera, pues, como ya tenemos el ejemplo, en base a estos golpes violentos, provoca el fluido que se encuentran dentro de estos volcanes. ¿Ya? ¿Qué será la orogénesis? Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Que es decir, el surgimiento de las montañas, ¿sí? Como lo apreciábamos hace rato en la montaña del Everest, ¿sí? Simultáneamente a la convergencia de las placas en dos ámbitos donde ocurre subducción. Es decir, que se elevan, en este caso, los arcos volcánicos y cordilleras de los Andes ricas en volcanes, ¿sí? En los límites de colisión, en este caso el vulcanismo, es de escaso o nulo, ¿sí? Y la sismicidad es particularmente intensa. Aquí en nuestro Ecuador, ¿será que tenemos este tipo de casos? ¿Quién me nombra un ejemplo? ¿Será que tenemos volcanes aquí en nuestro país? Claro. Sí, Lice, bueno, El caso del volcán Tungurahua. Ya, muy bien. el Huahuapichincha. Ya. El ¿Alguien más? volcán
Ahí está. El volcán El Reventador. Son Ya, volcanes muy que bien. están entre que sí y entre que no. Ya, muy bien. Entonces, ya sabemos cuando estos volcanes se activan, cuál ha sido el motivo, ¿verdad? Ya. Tenemos también el ejemplo de sismicidad. ¿Cuándo sucede? ¿Quién me ayuda? Yo listo. A ver, por favor. Dice, sucede en algunos terremotos intraplaca, en fracturas en regiones centrales y generalmente estables de las placas, pero la inmensa mayoría se originan en bordes de placas. Las circunstancias del clima y de la historia han hecho concentrarse buena parte de la población mundial en regiones continentales. Son sumamente sísmicas que forman los cinturones orogénicos junto a los límites convergentes. Los sismos importantes de las dorsales se producen donde las fallas transformantes actúan como límites entre placas. ¿En dónde consideran ustedes que se da más de estos casos? ¿En qué continente serán? ¿Qué continente será que sufran más de estos cambios tan bruscos? ¿Recuerdan los continentes? ¿Cuál era el primer continente que les había mencionado? Yo pienso que en nuestro continente A ver, como que no sería mucho. Les cuento que el continente asiático es uno de los más afectados por este tipo de sismicidad, ¿sí? Vamos a observar un video donde ustedes van a apreciar todo lo que hemos visto en el tema. Me avisan, por favor, si es que ustedes pueden escuchar el audio. Yo no escucho nada. No se escucha. No se escucha, Listen. Ahora, como la tecnología la tenemos a la mano, vamos a hacer lo siguiente. Un segundo. Siento que me hacen mucha falta los lentes. Vamos aquí a poner. Vamos a apreciar. Ya, vamos a ver este video de aquí, ¿sí? Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo.
Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Listo, entonces. A ver. ¿Me pueden escuchar? Sí, les sé. Sí. Ya, entonces ahorita ya tenemos más claro el panorama sobre las placas tectónicas, ¿verdad? Y ahora sí van, ya pueden, cuando alguien les pregunte, pues ya saben que nuestro planeta está conformada por placas tectónicas, ¿verdad? Regálenme un segundito. Hace rato alguien decía, ¿tú qué vas a saber de esto? Pues ahorita se me perdió la presentación que estamos haciendo. Listen, tengo una pregunta. Dígame. Si siguen habiendo así movimientos, como dice que se van separando las placas, se podría ir como que desprendiéndose más, o sea, más tierra, más países o más continentes, se podrían ir desprendiendo más, así como hace años. Sí, de hecho recuerden que cuando iniciamos la clase, yo les decía que con cuántos continentes iniciamos, ¿recuerdan? Sí, recuerdan que apenas antiguamente solo había un continente, ¿verdad? Y posteriormente se fue creando la fragmentación y dio origen al nuevo continente. ¿Cuál era el nuevo continente del que hablábamos? Es como un nombre de mujer, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue ese nuevo continente? Era Pangea, ¿no? Pangea. Sí, muy bien. Sí. ¿Cuál era el otro continente? Pantera. A ver, ¿cuál era la siguiente? Era como decir Laura. ¿Se acuerdan? Laura. Laurasia.
De hecho, ya se encuentra en la lista un nuevo continente, pero no me pareció prudente todavía hablar de ello. Pero ¿qué les parece si eso va como una investigación de parte de ustedes? ¿Sí? Entonces, espero que esto les haya servido bastante para su conocimiento. ¿Sí? Entonces, ahora ya saben que que nuestro planeta está compuesto por placas tectónicas. ¿Con cuántas placas tectónicas está compuesto? Por 15, Liz. ¿Ya? ¿Por 15 qué? De gran tamaño Grandes, y pequeñas. de gran tamaño y más de 40 microplacas. Ya, muy bien. Ya. Entonces también, ¿qué más aprendimos? Que estaban compuestas por límites, ¿verdad? Eran 3 límites. ¿Cuáles eran esos límites? Convergente, convergente. Ya. ¿Cuál era el otro? ¿Quién le ayuda? No pusieron atención a la clase. Formante y divergente me parece. Límite Ya. convergente, límite transformante, límite divergente. Divergente, ya. Ya, muy bien, muchas gracias. Como pueden apreciar en la imagen, aquí ya hemos llegado a la parte final, ¿sí? Esta es la segunda clase y tenemos 2 preguntas que irán en la plataforma donde dice preguntas de la clase en vivo. Tenemos la primera, nos dice toda la litosfera está dividida en placas tectónicas. 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. ¿Esta respuesta será verdadero o será falso? Verdadera. Verdadero. Ya, muy bien. La segunda nos dice, las zonas de las placas contiguas a los límites de bordes de placas son las regiones de mayor actividad geológica interna del planeta. ¿Esto qué será? ¿Verdadero o falso? Y mira ya. ¿Mm? ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? ¿Quién me ayuda? Verdadero. Ya, muy bien. Entonces ahí ya nosotros tenemos las 2 preguntas de la clase en vivo, que obviamente los que no han dado pues tienen directo el 10, ¿verdad? Y los que ya lo han dado pues espero que lo hayan dado muy bien. Recuerden que tienen 2 oportunidades y los estudiantes que no estuvieron aquí pues obviamente tendrán el video grabado. ¿Sí? Entonces esas son las 2 preguntas, no sé si le toman foto, le hacen captura, pero están en base al tema que hemos estudiado. ¿Sí? Ya. Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que esto les haya servido también como una motivación para que ustedes cuiden el planeta. Sí, hay que tener mucha conciencia con ello. Alguien que me ayude ya para terminar un hábito que haga en beneficio del planeta. Reciclarles. Creo que eso Ya, es bueno. muy bien. Ya. Ahorita me van a ayudar con los nombres de las personas quienes me han ayudado en la participación de esta clase. ¿Nombres? Sharu Penanti Luis Felipe, dicen. Luis Charu. Ya, muy bien. ¿Quién más? Delia Papa. Narváez Ana. Yo también leí. Ya, Narváez Ana. ¿Quién más? Cintia Vera Delgado. A ver, parece que escuché un nombre. Gisela Gavilán. Ya. Cintia. Vera Delgado. Cintia Vera. Sí, ¿quién más me ayudó? Y mil disculpas, de verdad que esto de utilizar lentes es muy complicado cuando no los tengo aquí. Me siento que estoy a ciegas. Alejandra Olivo, Lisa. Alejandra Olivo. Olivo. Ya, muy bien. Yo les agradezco mucho también su comprensión porque les cuento que estoy dando como una clase a ciegas. Y espero